Bueno, ¿por qué Patria Grande? Es porque a mí la pandemia me obligó a repensar y en ese sentido me parece que de- a mí me parece que la pandemia, como toda pandemia en la historia, significó cuatro crisis simultáneas. Una crisis sanitaria, que hasta el día de hoy existe y se habla de una cuarta dosis inclusive, una crisis socioambiental, porque en realidad el modelo de acumulación de los recursos naturales que están en crisis, que lo plantea muy bien el Papa Francisco en la Laudato Si. Estamos viendo todo lo que ha ocurrido en la región de Corrientes en estos días y de otras zonas de la Argentina. El tercer punto es una crisis socioeconómica que siempre toda pandemia ha traído. Y la cuarta crisis es una mutación del poder mundial. Es decir, que estamos viendo en estos momentos. Es decir, eh, posiblemente con la pandemia se haya iniciado una nueva era de la política global, donde ya el epicentro definitivo en lo económico es el Océano Pacífico Índico en reemplazo del Océano Atlántico. Y esto implica la emergencia de nuevos estados continentales, industriales, como el caso de China, el fortalecimiento nuevamente de Rusia, de potencia euroasiática, de Turquía, y también sin ninguna duda de la India. Así que esta situación, diríamos, es lo que me obligó a pensar en una categoría geopolítica que manejó un argentino llamado Manuel Ugarte, un socialista católico de principio del siglo XX, que plantea que la América Latina o nuestra América o la América hispánica desde México a Tierra del Fuego, o sea, la nación, estamos hablando de la comunidad cultural, no de los estados, somos una sola nación y por lo tanto somos una misma patria, la patria grande, llamaba, o nuestra América, decía José Martí. Y estamos viviendo una etapa de que necesitamos reintegrarnos nuevamente, a pesar de que hay muchos obstáculos para la integración, porque le voy a dar un solo ejemplo. Nosotros no tuvimos una política común con respecto a la pandemia. Cada país actuó por sí solo. La pandemia nos demostró que si estábamos unidos, nos hubiera encontrado mucho más potente, más fuerte. Y esta pandemia, si no se logra una geopolítica de la vacuna que busque una inmunidad de la población entera, va a seguir existiendo. Así como tampoco tenemos una política común en lo que hace a la homologación de los sistemas educativos, una política común en lo que sea conectividad digital, una política común en lo que respecta a la lucha contra el crimen organizado, una política común respecto a las Fuerzas Armadas y la defensa de nuestros recursos naturales, una política común en lo que respecta a la conectividad digital y a toda la debilidad que se produce en los temas de ciberdefensa y ciberseguridad. Entonces, en un mundo de gigantes como va a ser el siglo XXI, Estados Unidos, China, Rusia,
Nosotros, si no logramos articular una política de unidad continental y fortalecer nuevamente a la patria grande, corremos el riesgo de que seamos países formales, pero en la realidad seamos países totalmente dependientes y débiles ante una globalización que el Papa llama globalización de la indiferencia, en el cual el 20% de la humanidad usufructúa el 80% de la riqueza del mundo. Bien. Eso es un poco, entonces hago un recorrido histórico de los orígenes culturales de América Latina, de cómo el mestizaje entre el indio y el ibérico, tanto español o portugués, se unieron en un mestizaje biológico y cultural criollo, el negro, el sambo, el mulato, y nosotros somos una nación, si uno recorre América Latina, pero con matices, una y plural al mismo tiempo. Lo plural está dado por las características culturales que tuvo el mestizaje. Por ejemplo, en Bolivia, el elemento indígena predominó más sobre el elemento ibérico. Sí. Y entonces uno se encuentra detrás de cada boliviano o boliviana una aymara, pero esa aymara es un mestizo al mismo tiempo. Y no hay ninguna diferencia con nosotros. En el caso nuestro, el elemento ibérico en Buenos Aires predominó más que el elemento indígena. Acá, en lo que hoy sería la Argentina y antes era Luis Reinato Río de la Plata, no hubo casi negros, los negros eran empleados domésticos. Y también acá en el caso de Corrientes, por ejemplo, Juan Bautista Cabral, el que le salvó la vida a San Martín y murió en la batalla de San Lorenzo, era un esclavo negro. Cabral era el apellido de su amo. Pero en Asunción, Paraguay, predomina el elemento guaranítico y en ciertas regiones de Corrientes, así como en el Chaco, que es una provincia multibilingüe, pero doctor, al mismo tiempo permítame. Eso nos hace diferentes, nos enriquece aún más. Entonces el gran desafío es lograr la unidad, pero tiene que ser en el marco de los próximos 20 o 30 años, o si no nos agarra el siglo XXI totalmente desguarnecido y seríamos, como dice el brasileño, eminente brasileño Jaguaribe, que era un pensador brasileño que ahora falleció hace unos años, vamos a ser el cementerio de la historia en el siglo XXI, vamos a ser estados narcocriminales o narcodemocráticos, donde el crimen organizado va a gobernar las democracias. Y ese crimen organizado es aliado a los grandes centros de poder, porque el dinero del crimen organizado, el lavado de activos, se produce ante el circuito legal financiero de los bancos de los países centrales o de las guaridas fiscales, como se denomina los paraísos fiscales. Bueno, en realidad es cierto que yo creo que el COVID aceleró la crisis. Reitero, el gran problema que tuvimos en Argentina es que el COVID solamente hablaban los médicos, porque es una crisis sanitaria, pero se descuidó un análisis más integral. Ahora, porque hay que tener una mirada disciplinaria multidisciplinaria ante una pandemia. Ahora bien, todo cambio del poder mundial global en la historia significa un cambio en el orden económico. Por ejemplo, cuando Inglaterra cedió el poder mundial ante los Estados Unidos, la libra esterlina pasó a ser una moneda, fue desplazada por el dólar. Y en este momento el dólar
es una moneda que no tiene respaldo. El país de mayor deuda externa que tiene del mundo es los Estados Unidos. Estados Unidos emite por día, con la maquinita de la Reserva Federal sin respaldo, 2 billones de dólares, pero tiene respaldo de su maquinaria militar. Claro. Pero estamos yendo hacia una economía desdolarizada, donde el yuan va a tomar fuerza, el renminbi toma fuerza, que son monedas de los nuevos grandes estados, y también las criptomonedas, que es una búsqueda de emanciparse de que el dólar mantenga rehén a esas monedas. Y los países que no tenemos poder vamos a quedar dolarizados, como está ocurriendo ya en países de América Latina, si no logramos la patria grande. En el caso, y siempre todo cambio económico también se da en el marco de una guerra. En esto no quiero ser pesimista y decir que va a haber una guerra inmediata, pero sí el Papa viene anunciando que estamos en una tercera guerra mundial de atrozo, dice, y lo dice en su última encíclica, la Fratelli Tutti, hermanos todos, y esto ha sido evidente. Lo que pasa es que tal vez acá en América del Sur no había tensiones como para una guerra, pero en la zona de Eurasia sí, y el conflicto concreto es que la OTAN fue ampliando su campo de influencia geográfica y geopolítica a los países del Pacto de Varsovia, de la Unión Soviética. Por ejemplo, Letonia, Lituania, Estonia, ingresaron a la esfera de la OTAN. Y el caso de Ucrania es un caso muy especial porque el puerto en Ucrania, hay un puerto de Crimea donde está la flota rusa que conecta al Mar Negro. No olvidemos que Rusia es un país gigantesco, continental, sin salida directa a las aguas, y el Mar Negro es fundamental. Entonces, Rusia en el año 2014, cuando se produjo un golpe de Estado en Crimea, Rusia se apoderó de Crimea porque de lo contrario perdía su flota. Y ahí hubo un acuerdo entre Rusia, Ucrania y Francia, Inglaterra, como mediadores, países europeos, en 2014 y 15, que se llaman Acuerdo de Minsk, en el cual el objetivo de esos acuerdos era respetar los límites de influencia para que la OTAN no siga avanzando y llenar de anillos en la propia zona de seguridad de Rusia. Rusia, que venía de una gran crisis, fue reconstruida por Vladimir Putin desde el año 1999, un hombre que era agente de la KGB, un gran estratega geopolítico y doctor en ciencias naturales. Hoy tiene 70 años y que ha demostrado una capacidad en las cuestiones estratégicas muy llamativas. Reconstruyó Rusia y le dio un nuevo poder y se alió con China y con Irán. Y entonces logró ser Rusia es el primer país exportador de trigo y de gas
y tiene uno de los ejércitos, o tal vez el ejército más poderoso del mundo, con armas inclusive que no se conocen que solamente comparable a las armas que puede tener Estados Unidos. No, no es inevitable en la medida en que tengamos sentido común y se apueste a la vía diplomática, como dice el comunicado de la Cancillería Argentina y también el comunicado del Papa en que llama a la paz, a sentarse a negociaciones diplomáticas a partir del respeto mutuo. Inclusive ambos sectores han demostrado voluntad de diálogo, pero eso debe ser urgente porque a medida que se pasa los días, en una guerra siempre hay un refrán: se sabe cómo se empieza, pero no se sabe cómo termina. Entonces es urgente el diálogo y en esto, así como Putin debe respetar los acuerdos de Minsk del año 2014 y 2015, que él dice que él aduce respetarlo, también la OTAN, que es Estados Unidos, debe respetar los límites de no ir avanzando hacia Ucrania, porque es una invasión indirecta a Rusia. Entonces, y no podemos engañarnos. La OTAN se llama Estados Unidos, está compuesto por países de Europa Occidental, y el miedo, del temor que yo tengo, y no puedo dejar, porque yo no estoy haciendo un análisis exclusivamente del día, sino una perspectiva estratégica, es lo siguiente: que este escenario de conflicto muy tremendo por el nivel de armas que hay en la actualidad, como por ejemplo puede ser un ataque cibernético que paralice absolutamente a un Estado, es que también tiene su repercusión en América Latina y América del Sur, porque, por ejemplo, hay países que están alineados con Rusia, como el caso de Venezuela o de Cuba o de Nicaragua, y hay países que están alineados con Estados Unidos, como el caso de Perú, de Chile, pero no solo eso, sino que Colombia es un país adherido a la OTAN, extra OTAN, así como era la Argentina antes. Y esto quiere decir que un conflicto global puede tener como escenario a América del Sur. Entonces, es muy importante que tomemos con seriedad esta situación. Y lo otro que quiero agregar es que a nivel diplomático, la Argentina, además de la paz, el comunicado de hoy fue muy importante, habla del principio de integridad territorial. ¿Por qué? Porque el principio de integridad territorial en la diplomacia es que el argumento jurídico, político, histórico para defender en las Naciones Unidas nuestra soberanía en Malvinas. Y así como el principio de autodeterminación que defiende Rusia, el argumento de Inglaterra, que se autodetermine los malvinenses de quién es de la soberanía en Malvinas. No, el libro ya en Resistencia ya debe estar en Jenny y en la librería La Paz, en todos lados. Y con respecto a la difusión de libros en conferencia, eso que yo suelo dar, generalmente hay diferentes redes sociales, la difusión de
de cómo conectarse, ya sea Instagram, Facebook y otra red o aplicaciones en la cual ya con los códigos, todo eso está muy modernizado y actualizado, ya es todo instantáneo y ustedes inclusive lo manejan mejor que yo, así que pero el libro ya está en las librerías y además está la editorial tiene como todo, una de las principales editoriales argentinas, que es Biblos, tiene un sitio, tiene un contacto, donde ustedes si quieren no lo escriben y sale a mitad de precio. Yo eso no manejo la parte de comercialización, pero sale a mitad de precio el libro digital. Muy bien, comprándolo por la web. O sea, comprándolo por la web le mandan directamente el libro en forma digital y lo tienen en su correo electrónico al instante.